Muy buenos días, mis queridos hermanos, muy buenos días. Le habla el evangelista José Luis Cisneros. Mis queridos hermanos, quiero ser de gran bendición a toda persona que hoy se encuentre mirando este video. Si todavía no se ha suscrito a mi canal de YouTube, suscríbase. Debajo del video hay una letrecita. Solamente tienen que pulsarla con el dedo y automáticamente estará suscrito a este canal para recibir todo el contenido que Dios me permita subir a esta plataforma. Mis queridos hermanos, también le imploro que haga sus comentarios y le dé a me gusta. Eso me ayuda para que el canal crezca, mis queridos hermanos, y para que la palabra de Dios sea expandida a todas las naciones a través de este medio. Sabemos que mucha gente no puede ir a la iglesia a adorar a Dios. No pueden ir, mis queridos hermanos, a un templo. Bendito Dios, pero a través de estos medios pueden, bendito Dios, beneficiarse de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, y primeramente estaré leyendo en el Salmo 37, verso 4 al 5. Estaré leyendo en este momento. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre de su Santo Espíritu. Deléctate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todos lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Mis queridos hermanos, las palabras de Dios están llenas de promesa para nosotros, su pueblo. Mis queridos hermanos, no toda persona en esta tierra cree en la palabra de Dios. Muchos dicen que la palabra de Dios es escrita por hombres, de que la palabra de Dios no tiene significado, que es un libro cualquiera. Pero mis queridos hermanos, la palabra de Dios es el GPS, el GPS, es el que, bendito Dios, guía al ser humano al camino correcto, bendito Dios, de la salvación, a una vida de bendición, a una vida, bendito Dios, de gozo y paz. La palabra de Dios es la que nos da, bendito Dios, la sabiduría, mis queridos hermanos, de entender los misterios de Dios, de conocer a Dios mismo. La palabra de Dios trae paz a nuestra vida y a nuestros corazones cuando más la necesitamos, que estamos pasando por situaciones. Mis queridos hermanos, y aquí el Salmo 37 nos habla: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué es deleitarse, mis queridos hermanos? Deleitarse es rendir nuestro corazón a Dios, creer en Él, creer de que su existencia es real, desbordar nuestro corazón en oración, en súplica, en llanto, mis queridos hermanos, dándole a entender a Dios de que nuestra fe absolutamente está en Él, de que solamente en Él confiamos y que solamente Él tiene la capacidad, el poder y el dominio sobre todas nuestras situaciones. Mis queridos hermanos, es la única forma de nosotros, bendito Dios, encontrar paz, de nosotros poder conocer de Dios, de nosotros poder vivir una mejor vida en la tierra. Es a través de la promesa que Dios nos da en sus palabras, a través de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, estaré hablando, bendito Dios, en el día de hoy, bendito Dios, de un libro hermoso que se encuentra en 1 Samuel, capítulo 1, del 17 hacia adelante. Mis queridos hermanos, y estaré leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu su palabra. Y dice la palabra de Dios: había un hombre llamado Elcana, que vivía en Ramat, en Efraín. Era hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tub, hijo de Sud, de la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas, una llamada Penina y otra llamada Ana. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos.
Cuando cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificio en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Eli, Ofni y Finet. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, le daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijo a Ana. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro precioso y Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, y aquí aquí nos encontramos con una historia, bendito Dios, de una mujer, bendito Dios, que estaba pasando por un momento difícil en su vida. Por una mujer, mis queridos hermanos, que aún pasando por esa trágica situación de su vida, le creyó a la promesa de Dios. Bendito Dios. Ahí podemos ver, como dice la palabra, que Elcana tenía dos mujeres, una llamada Ana y otra llamada Penina. Pero mis queridos hermanos, la palabra nos habla de que Penina, bendito Dios, vivía burlándose de Ana. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. ¿Y por qué era la burla de Penina, mis queridos hermanos? Porque primeramente, si nos vamos a las historias, bendito Dios, la palabra nos habla de que Elcana, que era el esposo, amaba más a Ana que a Penina. Pero mis queridos hermanos, Penina tenía hijos y Ana no. Entonces, ahí viendo estas dos mujeres, mis queridos hermanos, siendo esposas del mismo hombre, bendito Dios, pero mirando una de que el marido le pone más atención a la otra, de que el marido ama más a la otra, ella, bendito Dios, busca la forma de cómo molestar a Ana. Dice que ella se gozaba, bendito Dios. Cada día turbaba la mente y el corazón de Ana, diciéndole de que ella no tenía hijo y que yo sí. Mis queridos hermanos, y dice la palabra, bendito Dios, en el verso 3 dice, y cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecer sacrificio en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Eli, Ofni y Finet. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, le daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Pero dice que a Ana se la daba reducida porque Ana no tenía hijos. Mis queridos hermanos, y ahí podemos ver la situación de Ana, mis queridos hermanos. Ana, bendito Dios, vivió una vida amargada. Una vida, bendito Dios, de tristeza. Porque en aquellos tiempos, mis queridos hermanos, las mujeres que no parían, que no daban a luz, la miraban como una mujer, bendito Dios, seca. Como una mujer, bendito Dios, que no tenían valores. Mujeres, bendito Dios, con el vientre seco. Y ellas se sentían, bendito Dios, como que no tenían valores al no poder procrear hijos. Pero aquí la historia nos habla, mis queridos hermanos, de que ella vivió una vida mortificada, una vida, bendito Dios, de tristeza. Llega a un nivel donde ella no quiere aún ni comer, mis queridos hermanos, ni levantarse de la cama. Al ver, bendito Dios, que la rival de Penina, bendito Dios, que es la segunda esposa de su esposo, la vive mortificando, se vive burlando de ella.
Vive trayéndole en cara. Mira, mira cuántos hijos tengo. Y aún tú no le has podido dar ni uno a tu esposo. Mis queridos hermanos, pero aún así, bendito Dios, aún así, el Cana amaba más a Ana que a Penina. Bendito Dios. Y dice la palabra de Dios, bendito Dios, en el verso 8 dice, bendito Dios, ¿por qué llora Ana? Le preguntó el Cana. ¿Por qué no come? ¿Por qué está desanimada? Solo por no tener hijos. ¿Me tiene a mí? ¿Acaso no es mejor tener, bendito Dios, tenerme a mí que a 10 hijos? Mis queridos hermanos, no es lo mismo. Aunque nosotros los hombres seamos amados por las mujeres, por nuestras esposas, el amor de un hijo hacia una madre o de una madre hacia un hijo es muy diferente que el amor de una esposa a un esposo. Mis queridos hermanos, ese amor de madre a hijo es un amor que sobrepasa, bendito Dios, todo. Aquí el Cana trata, bendito Dios, de darle ánimo a Ana, de decirle, mira Ana, estate tranquila. Yo sé que tú no puedes tener hijos, tú no puedes darme hijos, pero ¿acaso tú no me tienes a mí? Yo valgo por 10 hijos. No te preocupes de darme hijos. Mis queridos hermanos, pero a esta mujer no le importó que el Cana, bendito Dios, quiso venir a traerle fortaleza. No, a ella no le importó. La palabra de Dios dice que esta mujer luchó, mis queridos hermanos, por tener hijos, por tener, bendito Dios, descendencia. Y dice en el verso 9, dice, y una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en el lugar acostumbrados, junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargadamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si mira mi dolor y contesta mi oración y me da un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mi queridos hermanos, mire esta mujer, bendito Dios, aún pasando por la tristeza, aún pasando por la desolación de querer tener hijo y no poder tener hijo. Dice que se presenta al templo del Señor. Mi queridos hermanos, y esta mujer está delante de la presencia de Dios con un corazón abierto. Bendito Dios. Con un corazón, bendito Dios, en llanto, mis queridos hermanos. Donde la palabra no habla de que ella, bendito Dios, solamente movía su labio. Con el corazón abiertos, bajo dolor delante de la presencia de Dios. Y ella hace un voto con Dios, mis queridos hermanos. Y le dice: Jehová de los ejércitos, si tú me das un hijo, yo te prometo que te lo voy a dedicar, será tuyo toda su vida. Y la señal que será de que será tuyo es que nunca se cortará su pelo, nunca pasará navaja por su cabeza. Mis queridos hermanos, y sabemos, bendito Dios, que Dios escuchó la oración de Ana, mis queridos hermanos. Y dice la palabra de Dios, mire en el verso 12 lo que dice: Ana oraba al Señor durante largos ratos y Elí la observaba. Los labios de Ana, mientras ella oraba
de corazón, aunque sus labios, bendito Dios, se movían, no pronunciaba las palabras en voz alta. Así que Elí pensó que Ana estaba borracha y le dijo: has tomado demasiados, es hora de guardar el vino. Mi queridos hermanos, mire cómo, bendito Dios, esta mujer, pasando por una mala situación, viene delante de la presencia de Dios, se humilla ante el Señor, pidiéndole bajo clamor un hijo. Mi queridos hermanos, y dice que el sacerdote, sentado en las puertas del tabernáculo, observaba a Ana bajo esa oración profunda que Ana estaba haciendo al Señor. Ana, mis queridos hermanos, solamente estaba moviendo los labios. La palabra nos indica en el verso 12 que ella no pronunciaba en alta voz lo que estaba hablando. Y dice que este hombre, Elí, mis queridos hermanos, era sacerdote del templo, era como el pastor en esos tiempos. Era quien representaba a Dios en ese lugar. Y dice que este hombre, viendo a esta mujer bajo llanto, bajo la presencia de Dios, clamándole, dice que él la mira y él piensa de que ella está borracha. Mis queridos hermanos, este hombre juzga a esta mujer. Este hombre, en vez de tratar, bendito Dios, de meterse en oración junto con ella, para hacerle ayuda, mis queridos hermanos, a la situación que esta mujer está pasando, este hombre lo que hace es que, sentado en la puerta del templo, se pone a observar a Ana, se pone a mirarla, y le llega en la mente a este hombre de que ella está borracha, mis queridos hermanos. Era un hombre que estaba supuesto a ser un hombre espiritual, un hombre de Dios. Sin embargo, mis queridos hermanos, este hombre, bendito Dios, sabemos que aún la historia no habla que este sacerdote Elí estaba descarriado hace mucho. Él vivía en el templo, pero ya él no le servía a Jehová conforme, bendito Dios, Jehová quería que le sirviera. Él no agradaba a Dios. Mis queridos hermanos, él era el sacerdote del templo. La Biblia también nos habla, bendito Dios, de que sus dos hijos, bendito Dios, Omni y Finet, eran sacerdotes del templo, mis queridos hermanos. Pero sabemos el fin que tuvieron estos dos muchachos a causa de un mal ejemplo que su padre le dio de vida, mis queridos hermanos. Estos muchachos no se sometieron a Dios como debieron de someterse. Estos muchachos tuvieron una vida, bendito Dios, aún llamándose sacerdote, aún siendo representantes de Dios, tuvieron un final de destrucción en su vida. Sabemos que Dios acabó con la vida de estos dos muchachos. Dios mismo permitió que ellos murieran en una guerra. Cuando el papá lo supo, el padre de ellos, Elí, que era sacerdote, mis queridos hermanos, Elí dice que se estaba sentado en la misma silla que la historia no habla, porque parece que él vivía, mis queridos hermanos, sentado en la puerta del tabernáculo, mirando todo lo que pasaba, observando todo lo que se movía en el área, y no vivía una vida de oración, una vida de sometimiento, una vida de búsqueda. Por eso fue que cuando él comenzó a observar a Ana, él pensó de que Ana estaba borracha, de que Ana estaba embriagada de vino, y le dijo a ella: ¿hasta cuándo pasará el vino de ti? Le quiso haber dicho: tú estás borracha. ¿Cómo tú vienes al templo de Dios en esa condición? Pero mi queridos hermanos, dice la palabra de Dios en el verso 15. Mire lo que Ana le dice a él. Ana contestó: Señor,
no he tomado vino ni cerveza. Estoy muy afligida y estaba contando mis problemas al Señor. No piense que soy una mujer deshonesta, una mujer mala. Estaba orando al Señor con un corazón triste. Bendito Dios, contándole mis problemas. Elí contestó, bendito Dios, cuando ella le habla y le deja saber a Elí de que ella no estaba borracha, sino que ella estaba con un corazón afligido delante de Dios, que ella estaba, bendito Dios, con un corazón abierto, bajo llanto, contándole a Dios sus problemas, mis queridos hermanos, contándole a Dios sus necesidades, sus situaciones, pidiéndole a Dios que por favor le abriera el vientre, le diera la bendición que ella pedía. Y dice en el verso 17, Elí contestó, ve en paz, que el Dios de Israel te dé lo que pediste. Mis queridos hermanos, esta mujer fue probada delante de la presencia de Dios. Cuando Elí juzga a Ana, que le dice que ella está embriagada, oiga como ella le contesta, Señor, no he tomado vino. Señor, primeramente le dice, no he tomado vino, ni cerveza. Estoy afligida y le estaba contando mis problemas al Señor. Mis queridos hermanos, si Ana hubiese sido de esta hermanita rebelde, de esta persona que no tienen filtro para hablar, ahí mismo le había dicho al sacerdote, bendito Dios, lo había insultado, le había dicho cualquier cosa, porque el sacerdote la juzgó. El sacerdote le dijo, tú estás borracha. Pero una mujer humilde, mis queridos hermanos, con un corazón afligido ante Dios, se humilla nuevamente, le dice al sacerdote, no Señor, yo no he tomado, yo no tomo ni vino ni cerveza. Yo soy una mujer de Dios. Yo solamente estaba, bendito Dios, explicándole a Dios, dejándole saber a Dios mis problemas, mis situaciones. Mis hermanos, y ahí podemos ver donde el sacerdote, bendito Dios, cuando ella habla de esa manera, como entonces a través de la boca del sacerdote Dios la bendice. Elí en el verso 17 dice, ve en paz, que el Dios de Israel te dé lo que pediste. Mis queridos hermanos, esta mujer se fue tranquila a casa después de haber hecho esta oración. Esta mujer, bendito Dios, fue bendecida por Dios. La palabra nos habla que el próximo año ya esta mujer, bendito Dios, tenía un niño en su brazo. Ya Dios le había concedido la petición que ella había hecho, mis queridos hermanos. Ya Dios había bendecido a Ana. Por eso, mis queridos hermanos, la palabra nos habla en el Salmo 37, verso 4. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que hace. Confía en Él y Él hará. Mis queridos hermanos, porque cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios, no importando la situación que haya en nosotros, que nosotros abiertamente confiamos en Dios y le damos a entender a Él de que creemos en Él, de que tenemos fe en Él, ahí entonces es donde Dios actúa a favor nuestro. La palabra nos habla, mis queridos hermanos, en Hebreos 11:6. La palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso diariamente debemos de llenarnos de fe, mis queridos hermanos, creer en Dios, leer su palabra, porque a través de la palabra de Dios,
a través de usted leer la palabra, usted se va a llenar de fe. Usted va a ir conociendo a través de la palabra de Dios a Dios cada día. Mi queridos hermanos, y va conociendo la hermosura que Dios hizo con sus hijos, mis queridos hermanos, que están aquí en la Biblia. Las grandezas que Dios hizo, mis queridos hermanos. Y se va gozando, aprendiendo esas historias, mis queridos hermanos, y va llenándose de fe. Porque usted va a decir, bueno, si Dios pudo, bendito Dios, bendecir a Abraham, Dios me puede bendecir a mí. Si Dios pudo bendecir, bendito Dios, a David, Dios me puede bendecir a mí. Si Dios pudo bendecir a Moisés, Dios me puede bendecir a mí. Mis queridos hermanos, y a través de estas historias, usted puede, bendito Dios, ser bendecido de conocimiento de la palabra de Dios. Por eso la palabra no habla. Está llena, la Biblia está llena, mis queridos hermanos, de promesas. Y esa promesa debemos de hacerla nuestra. Porque, mis queridos hermanos, cuando nosotros venimos delante de Dios y abrimos nuestro corazón creyendo de que Dios hará, Dios va a hacer, mis queridos hermanos. Si usted está pasando por una necesidad, si usted está pasando, bendito Dios, por una situación de un diagnóstico que un médico le dio de que tiene cáncer, de que está pasando por alguna situación económica, mis queridos hermanos, usted solamente ríndase a Dios. Sea cual sea la situación o la necesidad que tenga, humíllese delante de Dios. Haga lo mismo que hizo Ana. Ana tenía el vientre seco, el vientre cerrado. Mientras Penina se burlaba de ella sufría, mis queridos hermanos. Pero llegó el momento donde dice que Elcana y toda su familia fueron a ofrecerle sacrificio a Dios, al templo. Y ahí fue donde Ana tomó la decisión. Mientras estaban comiendo, dice la palabra, se levantó de la mesa y se fue al templo. Se tiró ante los pies de Dios, bajo llanto. Bendito Dios, con un corazón abierto. Y la palabra nos indica de que ella le estaba contando a Dios sus problemas. No era que Dios no lo sabía, Dios lo sabía. Pero a Dios le gusta que nosotros, bendito Dios, le contemos nuestros problemas. Que nosotros nos llenemos de fe creyendo que Él escucha nuestro clamor. Y dice la palabra que cuando Ana se tira al piso, mis queridos hermanos, Ana obtuvo lo que quería. Porque Ana lo hizo, bendito Dios, de corazón. Ella se deleitó en el Señor. Ella creyó en Dios. Ella puso su fe y su confianza en Dios. Mis queridos hermanos, y Ana fue bendecida por Dios. Sabemos de que Ana tuvo, bendito Dios, como hijo a Samuel, que fue el profeta Samuel. E inmediatamente Ana, bendito Dios, tiene este primer hijo. Ya después de los 3 años o los 5 años hacia adelante, ella va y cumple el voto que hizo con Dios, mis queridos hermanos. Ya en el verso, bendito Dios, en el verso 18 hacia adelante, bendito Dios, ya del 18 al 20 hacia adelante, ya ahí podemos ver cómo Ana va y cumple el voto que le hizo a Dios. Ella fue, después que despechó al niño y lo llevó al templo de Jehová, donde Samuel le sirvió a Dios toda su vida, mis queridos hermanos. Fue el profeta Samuel, bendito Dios, un profeta de Dios real, un profeta, mis queridos hermanos, que la Biblia dice que Dios no permitió que una de sus palabras cayeran al piso.
Era un hombre de Dios. Pero mis queridos hermanos, después de Ana tener a Samuel, vinieron más hijos. Ya el vientre de Ana estaba abierto. Ya Ana no solamente tuvo a Samuel, sino que tuvo más hijos. Ya esa condición, esa situación, ya no estaba en ella de tener un vientre seco. Ya Penina no podía burlarse de Ana. Pero mis queridos hermanos, Ana tuvo que tirarse al piso. Bendito Dios. Ella tuvo que creerle a Dios. Ella tuvo que derramar su corazón delante de Dios. Es necesario que nosotros nos llenemos de fe. Porque mis queridos hermanos, vamos a pasar por situaciones en este mundo, mientras estemos en este mundo. Pero solamente creyendo en las promesas que Dios nos ha dado, mis queridos hermanos, vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Solamente abriendo nuestro corazón a nuestro Dios. Como dice el Salmo 37, verso 4, deleitándonos en el Señor, poniendo nuestra fe en Él, es la única manera que vamos a ver, bendito Dios, la mano de Dios obrando en nuestras situaciones. No importa, mis queridos hermanos, cuál sea la situación que haya llegado a su vida, deleítese en Dios, tírese de rodillas delante de Dios, clame a Dios del cielo y verá el favor de Dios en su vida. Verá, mis queridos hermanos, que Dios es real, que Dios está pendiente a aquellos que le buscan de todo corazón en la tierra. Mis queridos hermanos, voy a terminar leyendo el mismo salmo que comencé leyendo al principio. Salmo 37, verso 4 al 5 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todos lo que haces y confía en Él y Él te ayudará. Mis queridos hermanos, es necesario que confiemos en Dios, más en estos tiempos malos y difíciles que estamos viviendo. Mis queridos hermanos, si todavía usted no ha confesado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, le imploro que hoy abra su corazón a Jesucristo. Es necesario que su nombre le sea escrito en el libro de la vida. Es la única forma de poder entrar al cielo después que usted parta y muera en esta tierra. Mis queridos hermanos, de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo podemos escribir ese nombre en el libro de la vida? Cuando confesamos a Jesús aquí en la tierra, cuando entregamos nuestra vida al Señor. Y esta oración es para que usted hoy le entregue su vida a Jesús, para que su vida hoy, desde hoy hacia adelante, bendito Dios, le pertenezca a Dios y tenga un valor más caro que el oro, mis queridos hermanos, y que la perla en esta tierra. Mis queridos hermanos, repite conmigo: Señor Jesús, en estos momentos abro mi corazón a ti. Te recibo como mi único Dios y mi único Señor. Perdona mis pecados, borra mis iniquidades, limpia mi corazón, Señor Jesús, y lávame con tu sangre. Purifícame y ayúdame a conocer más de ti. Pero sobre todo, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te acepto como mi único Dios y mi único Salvador. Gracias, Señor, por la muerte en la cruz del Calvario para la salvación de mi alma. Mis queridos hermanos, si usted hace esta oración, automáticamente Dios escribirá su nombre en el libro de la vida y usted tendrá una vida salva, una vida para salvación en Jesús. Dios le bendiga más y que el Señor Todopoderoso los colme de grandes bendiciones a donde quiera que usted se encuentre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Shalom.